¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a continuar analizando las características del IVA. En la clase anterior veníamos desarrollando los principales objetos del IVA. Hoy vamos a terminar de analizar también lo que habíamos presentado de pasadita cuando veíamos los objetos, que son los sujetos del IVA. Este va a ser el tema de hoy, los sujetos del IVA, las personas que intervienen en el proceso económico. En la clase anterior, cuando hacíamos referencia a los sujetos que los enumeraba el artículo 4 de la ley, habíamos visto que el sujeto depende del objeto, que si el objeto eran las ventas, el sujeto era el vendedor. Si el objeto eran las locaciones, el sujeto era el locador. Y así de esa manera se iban relacionando y deduciendo la mayoría de los sujetos que presentaba el artículo 4 de la ley. Hoy vamos a desarrollar cómo se las denomina a esas personas o a esos sujetos que intervienen en el proceso económico desde el punto de vista del IVA. Según en qué etapa y cuál sea su relación o tipo de actividad que desarrollen, la ley de IVA les va a dar determinada denominación y, por supuesto, determinadas características y obligaciones para cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces el desarrollo del contenido. Bueno, entonces, tema de hoy, las personas que intervienen en el IVA. Seguramente ustedes en la vida práctica habrán visto, o en otras materias como contabilidad habrán hecho referencia a estas personas. Hoy vamos a verlo de manera más sistemática para entenderle mejor incluso la correlación que hay entre uno y otro, ¿no? Bueno, en una presentación general vamos a encontrar dentro del IVA que las personas que se relacionan con este impuesto se denominan responsables inscriptos, monotributistas, exentos, consumidores finales y no responsables. ¿De qué se trata esta diferenciación? Vamos a ir presentando por partes cada una de ellas para que se entienda mejor. Primero vamos a ir viendo la diferencia entre los dos principales, que son los responsables inscriptos y los monotributistas. La principal diferencia está en esta característica, no sé si llegan a leerla por ahí. Aquí dice: responsables inscriptos son los grandes contribuyentes y los monotributistas son los pequeños contribuyentes. Esa sería un poco la principal diferencia cuando una persona es responsable inscripto y cuando es monotributista, ¿no? Cuando decimos grandes contribuyentes nos estamos refiriendo a aquellas empresas o personas que por su actividad económica están trabajando con un elevado monto de operaciones comerciales que hacen que la AFIP los obligue a inscribirse ante dicho organismo para llevar un control más adecuado de ellos. Y los pequeños contribuyentes son aquellos que van a manejar por su lado pequeños montos de dinero mensual que, llegado al año, no superan un límite establecido por la AFIP. Estos puntos vamos a verlo más adelante en mayor grado de detalle, ¿no? Entonces, responsables inscriptos son las grandes empresas o contribuyentes y los monotributistas son las pequeñas empresas o pequeños contribuyentes. Después tenemos a los sujetos exentos. Eso tiene relación también con lo que vemos el concepto de exención, ¿no? Decíamos que en toda ley hay un artículo que se refiere a las exenciones y que las exenciones pueden ser objetos exentos o sujetos exentos, ¿no? Aquí en el caso del IVA, también el sujeto exento depende del objeto exento. O sea que nosotros tenemos que entrar a ver el artículo de exenciones y de ahí vamos a ver que según el objeto que maneje el comerciante, su actividad va a estar exenta o no del impuesto, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? En el caso del diario, por ejemplo, dentro del listado aparecen los periódicos como objeto exento. Entonces, los que se dedican a la actividad de producción y venta de diario también van a estar exentos, o sea, se convierten en sujeto exentos. Entonces, aquí tenemos que
Los sujetos exentos son aquellos que están liberados de el pago del IVA y de todos los trámites administrativos que implica para la empresa. Entonces no tienen relación con el IVA. ¿Por qué? Porque el objeto que trabajan está en el listado de exenciones. Vamos a ver que es medio parecido a los no responsables del final, pero vamos a marcar la diferencia para que no se confundan, ¿no? Después tenemos a los consumidores finales. Los consumidores finales también, dentro del engranaje del IVA, van a ser la figurita importante. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, son los destinatarios del IVA. O sea, hacia ellos va dirigida la carga impositiva. Dicho de otra manera, son los que en definitiva terminan soportando el pago de este impuesto. O sea que el IVA se va, como decíamos en las primeras clases, es un impuesto indirecto, decíamos cuando lo clasificábamos, porque va de etapa económica en etapa económica trasladándose. Pasa del productor al mayorista, del mayorista al minorista, hasta que termina en el consumidor final. Aquí un poco la regla sería: el que consume el producto es el que paga, ¿no? Entonces, mientras yo compre y venda, me voy liberando del impuesto. Pero cuando lo compro y lo consumo o lo uso, ya me convierto en esta figura de consumidor final, y entonces al momento de pagar, ahí se corta la cadena y soy yo el que en definitiva termino soportando el valor del impuesto. Y por último tenemos a los no responsables. Dice aquí como guía que son los sujetos que no figuran como sujetos del impuesto. ¿Por qué? La característica está porque su actividad no está dentro de los objetos del IVA. No están dentro del artículo primero o del 2, 3 que desarrollan todos los objetos. Por ejemplo, nosotros veíamos que la principal actividad es la venta de cosas muebles, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo me dedico a vender cosas inmuebles, no entro dentro del terreno de lo que es este tributo. Entonces me convertiría en un sujeto no responsable. ¿Por qué? Porque mis actividades no están enumeradas dentro de lo que es este impuesto. Prácticamente, antes había muchos no responsables, muchos exentos, porque cuando comenzó la ley de IVA, había una cartilla que explicaba la ley y otra cartilla independiente de la ley que era el listado de personas que estaban exentas o no responsables. Después vino lo que se llamó la generalización del IVA, en donde comenzaron a incluir la mayoría de las actividades económicas y la mayoría de los sujetos. Entonces fueron muy pocos los que quedaron exentos o no responsables, y ya hoy actualmente todos están dentro de la ley. Bien, entonces ahí tenemos la presentación de todos los que son las denominaciones que va teniendo los distintos sujetos para el IVA. Vamos a profundizar en alguno de ellos. Fíjense, vamos a relacionarlos a estos sujetos con lo que son las facturas principales que se manejan en el comercio. Ustedes han visto que las principales, seguramente este tema ya lo han tratado en contabilidad, son la factura A, B y C, ¿no es así? Ahora seguramente haciendo un reconto vamos a poder relacionar mejor y recordar mejor con lo que acabamos de decir de la diapositiva anterior, ¿no? La factura A la emite el responsable inscripto y lo destina a otro responsable inscripto. Mientras que la factura B la emite un responsable inscripto, pero son para otras personas que no sean responsables inscriptos. O sea que, dicho de otra manera, las facturas A y B son hechas exclusivamente para el responsable inscripto, para su administración. Él es el único que puede emitir factura A y B. ¿Dónde está la diferencia? Que la A solamente la va a usar cuando esté operando con otro responsable inscripto. O sea, cuando su cliente a quien le va a entregar la factura sea otro responsable inscripto. O sea que la A solamente se da entre la relación responsable inscripto. En la B entonces va a quedar también para el responsable inscripto, pero cuando la persona que opere con él como cliente no sea un responsable inscripto. O sea, cuando yo le esté vendiendo a un monotributista, le venda a un consumidor final, le venda a un exento,
En todos esos casos alternativos que no sean responsable inscripto, la factura que yo le debo entregar va a ser una factura B. Y por último tenemos la C, que vulgarmente se le conoce como la factura común. O sea, estas dos son las especiales del responsable inscripto y esta es la común. ¿Por qué común? Porque es la que operan todos los demás sujetos, a excepción del responsable inscripto, que ya tiene sus propias o especiales. Entonces, la factura C dice, la emiten todos los sujetos que no sean responsables inscriptos y la destinan a otros sujetos, incluido, dice, el responsable inscripto. O sea que la factura C la manejan los monotributistas, la manejan los exentos, pueden manejar los no responsables en instancia de una factura, y la van a destinar a cualquiera de ellos, a otro monotributista, al consumidor final, a un exento, e inclusive hasta le pueden dar a un responsable inscripto, ¿no? Normalmente después hay una operativa especial en las contabilidades de los responsables inscriptos, que bueno, eso ya es más profundo para un contador más que para ustedes como profesores de economía. Con estos conceptos va a ser suficiente para que le transmiten a sus alumnos, ¿sí? Bien, ahí entonces vemos cómo se aplican las denominaciones del responsable de las distintas personas que intervienen en el IVA en el área de la facturación, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que a usted le va a tocar justo este cambio de la factura común o manual a la factura electrónica. Y también justo van a tener que ver después en los próximos años, cuando ya se implemente definitivamente en todas las operaciones, cómo es el formato y las características. Nosotros recordamos cómo es una factura común hasta ahora, para que después ustedes vean el cambio, ¿no? Aquí tenemos la factura tradicional. Cuando salió en la década del 90 las famosas nuevas facturas, la A, la B y la C, entonces tenían este formato, ¿sí? En el medio estaban divididas en dos partes y en el medio se identificaba al tipo de factura. Aquí, por ejemplo, en la factura tenía la letra A en el medio. Y toda esta denominación, todo este sector es para identificar al emisor y también al receptor, o sea, a la empresa y a su cliente. En la parte superior van los datos de la empresa y aquí abajo al pie es donde se exige que se identifique qué tipo de persona del IVA es, o sea, qué tipo de responsable. Entonces aquí chiquito dice IVA responsable inscripto. ¿Por qué? Porque está operando con la factura A. Y aquí más abajo están los datos del cliente, nombre y apellido, y su condición ante el IVA, o sea, si es un responsable inscripto en este caso, la única opción. Si sería una factura B, ya va a aparecer también las opciones de si es monotributista, exento, consumidor final, etc. Entonces, en este sector está identificado los datos del IVA que debe llevar. Bueno, para ir cerrando el tema, vamos a ver ahora el principal sujeto que tiene el IVA, que es el responsable inscripto, ¿no? Recién decíamos que el responsable inscripto es principal porque es un gran contribuyente, es una gran empresa que está manejando un monto de dinero elevado en sus operaciones. Entonces, si maneja elevado nivel de operaciones, también adentro está manejando un elevado monto de IVA, que es el que corresponde al Estado. Entonces, la AFIP, como organismo fiscal del Estado, va a tener un principal cuidado con el manejo y el control de los responsables inscriptos. ¿Cuáles son las exigencias que tiene un responsable inscripto? Bueno, primero el nombre lo dice, ¿no? Si es inscripto es porque tiene la obligación de ir a inscribirse como tal ante la AFIP. Está identificado como responsable en esa condición. Y después dice, la principal característica que son aquellos sujetos que superan un monto anual de ingresos. O sea, tienen que sumar todas las ventas que hace mensual, y si en el año supera el monto establecido por la AFIP, según el periodo inflacionario que está teniendo, la AFIP va constantemente actualizando ese monto, entonces de ese monto hacia arriba ya sí o sí tiene que identificarse como responsable inscripto. Aquí yo les doy un modelo. Para el 2020 ha iniciado el responsable inscripto con un monto de 2.600.000 y monedas. 2.600.000 como para tener una idea general.
es el límite que marca entre un responsable inscripto y un monotributista. Si estoy facturando al año más de 2.600.000, tengo que inscribirme como inscripto. Si es por debajo del 2.600.000, soy un monotributista y ya entro en la categoría de pequeño contribuyente. Primera condición entonces, manejar alto dinero de operaciones y de ingresos en las ventas o operaciones similares que están grabadas. Segundo requisito, característica del responsable inscripto, lo que decíamos recién, debe llevar facturas especiales, o sea, debe llevar la factura A y la factura B que acabamos de explicar. Después, también la AFIP le exige que lleve libros especiales, que son el IVA compras y el IVA ventas. A través de ellos, del IVA compras, va a ir llevando todo el manejo del IVA en lo que se llame el crédito fiscal, y en el libro IVA ventas va a ir llevando toda la información que le permita deducir el débito fiscal. Débito y crédito es un tema de la próxima clase, así que lo vamos a profundizar más en detalle y vamos a ver el mecanismo de funcionamiento de esta técnica que utiliza el IVA, ¿no? Entonces lleva libros especiales. También dice, debe llevar el débito y crédito fiscal. Ahí está justo lo que les decía recién. O sea que de todos los sujetos que hemos enumerado al principio, el único que maneja el criterio de débito y crédito fiscal es el responsable inscripto. Tema de la próxima clase, débito y crédito. Y por último dice, por su condición de manejar tanto dinero, dice, debe rendir informes a la AFIP de manera periódica. O sea, mensualmente y anualmente debe elevar su declaración jurada como responsable inscripto y presentar un informe de cuáles han sido sus compras, sus ventas, cómo ha llevado el sistema de débito y de crédito y si lo que está liquidando para la AFIP es lo que realmente corresponde al tema IVA. Bien, muy bien, entonces con este tema del responsable inscripto redondeamos la presentación de lo que son las denominaciones de los sujetos del IVA. Nos vemos la próxima clase. Hasta aquí llegamos.